Mientras Boeing intenta recuperar el terreno perdido tras años de turbulencias, Airbus está preparando su golpe más audaz hasta la fecha, un movimiento que podría cambiar el equilibrio de poder en la aviación comercial para siempre. Porque justo cuando el A350 domina el cielo de los fuselajes anchos y el A320 y el A321 reinan en el segmento de los aviones de pasillo único, Airbus decidió ir por más. Su nueva creación, el A220 Stretch, no solo busca superar al 737 MAX 8 de Boeing, sino enterrarlo. A primera vista parece simplemente una versión más larga del exitoso A220, pero bajo esa apariencia elegante se esconde algo mucho más grande. Una estrategia meticulosamente calculada para cerrar la puerta al regreso de Boeing. ¿Qué hace que este nuevo avión sea tan peligroso para su competencia? ¿Y por qué algunos analistas creen que el A220-500 podría convertirse en el avión más importante de la próxima década? Hoy, vamos a descubrir cómo Airbus planea cambiar la historia de la aviación, una vez más. Pero antes de entender el presente, tenemos que mirar atrás, al origen de esta historia, cuando una compañía canadiense desafió a dos gigantes y casi lo logra. Todo comenzó mucho antes de que Airbus pusiera su nombre en el fuselaje. A mediados de la década de 2000, una empresa canadiense llamada Bombardier decidió desafiar el orden establecido. Quería construir un avión completamente nuevo, más eficiente, más silencioso y más ligero que cualquiera de su categoría. Así nació el ambicioso proyecto C-Series, una apuesta tan arriesgada como visionaria. Bombardier no tenía los recursos de Boeing ni el alcance global de Airbus, pero tenía algo que los gigantes habían perdido hacía tiempo: hambre de innovación. La idea era simple, pero poderosa: crear un avión que pudiera ofrecer la comodidad de un fuselaje ancho en un cuerpo estrecho, reduciendo al mismo tiempo el consumo de combustible y los costos operativos. Sin embargo, detrás de esa visión había un detalle que pondría a toda la industria en alerta. Bombardier ya planeaba una versión alargada del C-Series, una variante más grande, capaz de enfrentarse directamente a los modelos más rentables de Boeing. En aquel entonces pocos lo sabían, pero dentro de los pasillos de Bombardier ya circulaba un nombre en clave: CS500. Este prototipo, aún en concepto, prometía un equilibrio perfecto entre eficiencia y capacidad. Y si llegaba a materializarse, amenazaría frontalmente al 737, el avión más vendido de la historia. Boeing lo notó, y aunque nadie lo admitía abiertamente, el gigante estadounidense empezó a observar cada movimiento de la compañía canadiense con una mezcla de incredulidad y preocupación. Lo que para Bombardier era una idea revolucionaria, para Boeing era una advertencia. Porque si ese avión llegaba a despegar, no solo pondría en jaque a uno de sus modelos estrella, sino a toda su estrategia comercial. Y así, una chispa encendida en Montreal encendió la mecha de una guerra silenciosa que cambiaría la aviación moderna. Pero lo que vino después no fue una simple competencia, fue una batalla política, económica y tecnológica que llevaría a Bombardier al borde del colapso y a Airbus a encontrar su oportunidad más grande. Pero antes de que Airbus entrara en escena, Boeing decidió atacar. Para Boeing, la amenaza del C-Series ya no era una simple teoría. En 2017, cuando Delta Airlines firmó un pedido por más de 70 aviones de la serie C, las alarmas sonaron en Seattle. Boeing no podía permitir que un competidor emergente arrebatara contratos dentro de su propio territorio. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: contraatacar legalmente. Acusó a Bombardier ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, alegando que la compañía canadiense había vendido sus aviones por debajo del costo real gracias al apoyo financiero del gobierno de Quebec. En otras palabras, que había hecho trampa. Pero detrás de esa denuncia había algo más que una simple disputa por precios. Boeing no temía perder un contrato, temía perder el control del mercado. El supuesto CS500, esa versión alargada de la que nadie hablaba abiertamente, podría enfrentarse no solo al 737 MAX 7, sino también al 737-800 y al 737 MAX 8, los pilares de su negocio. Y Boeing sabía que si ese modelo llegaba al mercado, su dominio histórico podría tambalearse. Lo irónico es que, en su intento por frenar a Bombardier, Boeing terminó acelerando su caída, porque al desatar esa guerra empujó al fabricante canadiense a buscar un aliado mucho más poderoso. Uno con los recursos, la red y la ambición necesarios para llevar el C-Series al siguiente nivel. Y ese aliado era nada menos que Airbus. En un movimiento que tomó a todos por sorpresa, Airbus adquirió la mayoría del programa C-Series en 2018 y en cuestión de meses renombró los aviones como A220.
Lo que comenzó como una batalla comercial terminó convirtiéndose en una jugada maestra. Airbus no solo consiguió un avión moderno y eficiente sin gastar miles de millones en desarrollo, también consiguió algo mucho más valioso: una arma directa contra Boeing, justo donde más le dolía. A partir de ese momento, el juego cambió. El A220 dejó de ser una idea canadiense para convertirse en el nuevo proyecto insignia de Airbus, un símbolo de innovación y resiliencia. Pero lo que nadie imaginaba era que este pequeño avión estaba a punto de redefinir todo el panorama de la aviación comercial, porque una vez que el A220 despegó, nada volvió a ser igual. Cuando el A220 finalmente despegó bajo la bandera de Airbus, el mundo de la aviación no sabía lo que estaba a punto de presenciar. Muchos lo consideraban un proyecto secundario, una apuesta menor dentro de un portafolio dominado por gigantes como el A320 y el A350, pero lo que nadie esperaba era que este avión de pasillo único y tamaño compacto se convirtiera en el símbolo de una nueva era, la era de la eficiencia total. Desde su entrada en servicio en 2016, el A220 demostró ser diferente. Su estructura ligera, sus motores de última generación y su aerodinámica avanzada lo convirtieron en una joya tecnológica. Para las aerolíneas fue amor a primera vista. Su consumo de combustible era hasta un 20% menor que el de sus competidores, y su rendimiento operativo superaba todas las expectativas. Pero el verdadero encanto del A220 estaba dentro: una cabina sorprendentemente espaciosa, ventanas más grandes, compartimentos amplios y una sensación de silencio poco común en vuelos de corto alcance. Pasajeros, tripulaciones y directivos coincidían en algo: este avión hacía que volar se sintiera diferente. Y justo cuando parecía que su ascenso era imparable, llegó el golpe más inesperado: la pandemia. Mientras los aeropuertos se convertían en estacionamientos de acero y los grandes fuselajes anchos quedaban varados, el A220 siguió volando. Su tamaño, eficiencia y alcance lo hacían ideal para rutas cortas y medianas, justo lo que las aerolíneas necesitaban en ese momento crítico. En medio del caos global, este pequeño avión se convirtió en una estrella silenciosa. Para muchos fue la prueba definitiva de su valor. No solo era moderno y económico, era resistente, adaptable y necesario. Airbus había encontrado en él algo más que un modelo rentable. Había descubierto una nueva forma de dominar los cielos. Pero dentro de Airbus, las mentes estratégicas ya pensaban un paso más allá. Porque si un avión compacto podía tener tanto éxito, ¿qué pasaría si lo hicieran un poco más grande? Un poco más largo, con más asientos, más alcance y la misma eficiencia. Ese pensamiento fue el inicio de una idea que hoy tiene a toda la industria expectante. Airbus no es una compañía que improvise. Cada movimiento que hace está calculado con precisión quirúrgica. Y con el A220, su estrategia no fue diferente. Desde el momento en que tomó el control del programa C-Series, Airbus entendió que tenía entre manos una joya. Un avión eficiente, adaptable y querido por las aerolíneas, pero con un potencial que aún estaba lejos de su límite. En los pasillos de Toulouse comenzó a circular una idea simple, pero poderosa. ¿Y si llevamos al A220 un paso más allá? Así nació el concepto del A220-500, también conocido como A220 Stretch, una versión alargada que ampliaría su capacidad hasta los 160 o 170 pasajeros, colocándolo cara a cara con el Boeing 737 MAX 8 e incluso con el A320 Neo, su propio hermano mayor. Pero este nuevo modelo no sería solo un A220 más largo. Airbus planeaba algo mucho más ambicioso. Se trataba de un rediseño estructural, con refuerzos en las alas, nuevas salidas de emergencia y una cabina optimizada para mantener el equilibrio entre espacio, rendimiento y seguridad. Lo más impresionante era su enfoque en la eficiencia. A pesar de su mayor tamaño, el A220-500 prometía mantener, e incluso superar, la economía de combustible que hizo famoso al modelo original. Para las aerolíneas, eso significaba una ecuación irresistible: más asientos, más menor consumo, igual mayores beneficios. Y Airbus lo sabía. Este avión no solo ampliaría su catálogo, también cerraría el hueco que Boeing aún controlaba. Porque mientras el 737 MAX 8 intentaba recuperar la confianza del mercado, Airbus preparaba su respuesta silenciosa: un avión nuevo, moderno y libre de los fantasmas del pasado. Pero lo que hacía al A220-500 realmente especial no era su tamaño, sino lo que escondía bajo sus alas. Allí, entre turbinas y cables, se estaba gestando una guerra tecnológica que podría redefinir el futuro del vuelo comercial. Detrás de cada avión legendario hay una batalla que casi nadie ve. No ocurre en las pistas ni en los hangares, sino bajo las alas.
En el caso del A220-500, esa batalla lleva nombre propio: Pratt & Whitney contra GE Aerospace. El A220 actual utiliza los motores P-Biobus 1500G, parte de la revolucionaria familia de turbinas con engranajes GTF. Son más silenciosos, más eficientes y generan un empuje notable con un consumo sorprendentemente bajo. Sin embargo, no todo es perfecto. Con el tiempo, las aerolíneas comenzaron a reportar ciclos de mantenimiento más largos, demoras por recambios y preocupaciones sobre la durabilidad a largo plazo. En una industria donde cada hora en tierra significa pérdidas, esos retrasos son más que un inconveniente, son una oportunidad. Y GE Aerospace, a través de su empresa conjunta CFM International junto a Safran, lo sabe muy bien. Larry Culp, su director ejecutivo, dejó entrever algo que agitó a toda la comunidad aeronáutica. No descartamos impulsar la próxima generación del A220. Con esa frase, la guerra de motores quedó declarada. Si GE logra convencer a Airbus de incorporar una nueva versión de sus motores CFM en el A220-500, el equilibrio de poder podría cambiar drásticamente. Por un lado, Pratt & Whitney quiere mantener su posición y demostrar que puede perfeccionar su tecnología GTF. Por otro, GE y Safran ven la oportunidad de recuperar terreno y marcar una nueva era en eficiencia. Pero esta no es una simple competencia técnica. Detrás hay miles de millones en contratos, relaciones con aerolíneas y una carrera por ver quién impulsará el avión que podría dominar los cielos durante los próximos 20 años. Y Airbus observa con calma, sabiendo que cualquiera que gane esta batalla elevará aún más el atractivo del A220-500, porque con motores más ligeros, mayor potencia y una eficiencia mejorada, este avión podría alcanzar hasta 4.000 millas náuticas de rango, superando incluso al Boeing 737 MAX 8. Un rendimiento así no solo es impresionante, es una declaración de poder. La industria lo entiende, las aerolíneas lo saben, y Boeing simplemente lo teme. En el mundo de la aviación, las verdaderas revoluciones no siempre hacen ruido. A veces comienzan en silencio, con una idea que pocos entienden, hasta que despega. El A220-500 representa exactamente eso, una revolución silenciosa. Con una entrada en servicio estimada después de 2030, Airbus no tiene prisa. Sabe que está construyendo algo más grande que un simple avión. Está moldeando el futuro del vuelo comercial. Los analistas coinciden en que esta variante podría convertirse en el modelo más rentable y versátil de su categoría, capaz de unir aeropuertos medianos, rutas regionales y trayectos transcontinentales con una sola flota optimizada. En un mercado que evoluciona hacia la eficiencia total, donde cada litro de combustible y cada asiento cuentan, el A220-500 encarna la nueva filosofía de la aviación: alcance inteligente, diseño eficiente y rentabilidad constante. Y si algo ha demostrado Airbus en los últimos años, es que su verdadero poder no está en el tamaño de sus aviones, sino en la magnitud de su visión. Airbus no solo construyó un avión, construyó una estrategia, una declaración de poder que redefine lo que significa volar en el siglo XXI. Detrás del A220-500 no hay solo tecnología ni aerodinámica avanzada, hay una visión. La de un futuro donde la eficiencia, la inteligencia y la adaptabilidad valen más que el tamaño o la tradición. Desde sus raíces en Canadá hasta su consolidación en Europa, este proyecto ha recorrido un camino lleno de obstáculos, denuncias, rescates y renacimientos. Pero como toda gran historia, lo que comenzó como un riesgo terminó convirtiéndose en una revolución. Y si Airbus logra concretar lo que promete, el A220-500 podría ser el avión que cierre definitivamente la brecha con Boeing, marcando el inicio de una nueva era en la aviación moderna. Una era donde los cielos ya no estarán dominados por los más grandes, sino por los más audaces, porque al final la historia no la escriben los que vuelan más alto, sino los que se atreven a despegar cuando todos los demás dudan.